El sol nacía pesado sobre la llanura. El polvo flotaba inmóvil en el aire, denso como el silencio que se adueñaba de la hacienda Alcántara. Las reses mugían de manera extraña, un lamento quebrado que no se parecía al sonido recio y vital de otros tiempos. Don Ramón Alcántara, montado en su caballo negro, avanzaba lento entre los corrales. Su rostro curtido era una máscara de preocupación. A cada lado, los peones abrían paso, sombreros en mano, ojos bajos. Nadie sabía explicar qué estaba pasando, pero todos sentían que algo malo se avecinaba. Elías Carrillo, su capataz de confianza, lo alcanzó trotando, su sombrero ladeado por el viento. «Don Ramón», dijo en voz baja, «ya van 30, en cabezas muertas, y otras más se ven malas». Don Ramón apretó los dientes. Desde el amanecer, la muerte había comenzado a esparcirse como aceite sobre el agua. Las reses caían, primero tambaleantes, luego inmóviles, con los ojos vidriosos, mirando hacia un cielo sin misericordia. Sin decir palabra, desmontó y se acercó a uno de los animales caídos. Tocó el lomo reseco, sintió el calor de la fiebre. El pasto alrededor estaba marchito, ennegrecido como quemado, aunque no había señal de incendio. Un murmullo recorrió a los hombres presentes, supersticiones viejas, nombres de males olvidados. Don Ramón se irguió, su figura imponiéndose contra el horizonte infinito. «No es peste», dijo con voz de trueno. Esto nos lo mandaron». Elías bajó la mirada, pero no discutió. Esa misma tarde, don Ramón reunió a sus principales en el salón grande de la hacienda. La atmósfera era densa de tabaco, sudor y temor contenido. Sobre la mesa extendió un viejo mapa de sus tierras, un imperio de ganado ganado a balazos y pactos difíciles. «Alguien quiere quebrarnos», sentenció. «No vamos a esperar sentados». Soledad Mena, la curandera del pueblo, estaba allí también, de pie junto a la puerta, su vestido de manta agitándose apenas con la brisa. «Don Ramón». Su voz era suave pero cargada de gravedad. «Hay cosas que no se arreglan con balas. Lo que afecta a sus tierras viene de más lejos de lo que puede alcanzar un rifle». Los hombres se miraron inquietos. Don Ramón la observó, su ceño fruncido, y por un instante pareció que iba a rechazarla como una supersticiosa más. Pero algo en su interior, algo tan antiguo como el desierto mismo, le hizo escucharla. «¿Qué propones?», gruñó. Soledad bajó la mirada, como quien teme despertar una vieja bestia. «Dejarme caminar la tierra, buscar las señales. Tal vez encuentre la raíz de este mal». El silencio cayó de nuevo, pesado como la arena en el reloj del destino. A lo lejos, un trueno seco rasgó el horizonte. No había nubes en el cielo. Don Ramón cerró el puño sobre la mesa. «Hazlo», ordenó. «Pero date prisa. El tiempo corre contra nosotros». Y afuera, en las sombras del granero abandonado, un hombre observaba. Una sonrisa torcida cruzó su rostro sucio de polvo. La guerra apenas comenzaba. La noche cayó sin advertencia sobre la llanura. Las estrellas parpadeaban, frías y lejanas, mientras un viento helado arrastraba olores de tierra seca y carne enferma. Soledad caminaba sola entre los campos muertos, su farol oscilando como un pequeño sol en la oscuridad. Sus pasos crujían sobre el pasto quebradizo. Cada tanto se agachaba, rozando el suelo con la punta de los dedos, murmurando palabras viejas en un idioma que ya casi nadie recordaba. En la hacienda, don Ramón no dormía. Apoyado contra la balaustrada de piedra, fumaba en silencio, la mirada fija en la línea de cerros al oeste. Elías estaba junto a él, ajustándose el cinto donde pendía su colt reluciente. «¿Seguro que fue buena idea dejarla ir sola?», preguntó Elías, rompiendo el silencio. Don Ramón soltó una bocanada de humo.
Si esta plaga fuera cosa de hombres, ya habría sangre corriendo, gruñó. Pero si es otra cosa, entonces ella es la única que puede enfrentarlo, terminó Elías, resignado. Un grito rasgó la noche. Ambos desenfundaron al instante. Los caballos piafaron nerviosos en el corral. El grito venía del este, donde la vieja noria abandonada se erguía como un esqueleto contra el cielo. Sin esperar, don Ramón montó su caballo y espoleó a fondo. Elías lo siguió, sableando el viento con su sombrero para aferrarse en la carrera. Llegaron en minutos. Soledad estaba de rodillas junto a un pozo seco, temblando, el farol roto a su lado. Sus ojos, usualmente serenos, ahora eran dos pozos de un terror. Don Ramón desmontó de un salto y se arrodilló frente a ella. «¿Qué viste, niña? Dime». Ella alzó la mirada, apenas capaz de articular palabras. Algo bajo tierra. Se mueve. No es normal». Don Ramón miró hacia el pozo. La oscuridad parecía más espesa ahí abajo, más viva. Una corriente helada le subió por la espalda. «¡Vámonos!», ordenó. «Esto no se arregla esta noche». Pero mientras giraban para marcharse, algo arañó la superficie del pozo. Un sonido bajo, como garras rasgando piedra. Y desde el fondo surgió un olor nauseabundo, mezcla de podredumbre y azufre. Elías apuntó su rifle hacia el agujero, los dientes apretados. «Sea hombre o demonio, le vuelo la cabeza», murmuró. El viento cambió de dirección, trayendo consigo un murmullo apenas audible, una risa hueca y cruel que heló la sangre de todos. Don Ramón jaló de Soledad, montándola de un impulso detrás de su silla. Salieron al galope, dejando tras de sí la noria y sus secretos podridos. Mientras cabalgaban de regreso a la hacienda, don Ramón juró algo en silencio. Nadie, ni criatura ni hombre, iba a arrebatarle su tierra. No sin que dejara su alma peleando en ella, pero en la cima de un cerro, oculto por la noche, un par de ojos humanos observaban, y en sus manos sostenía un medallón antiguo grabado con símbolos olvidados. La guerra por la hacienda Alcántara no era solo por ganado, era por algo mucho más oscuro. La hacienda Alcántara no durmió esa noche. El fuego de las antorchas iluminaba los muros de adobe, y los peones, armados hasta los dientes, patrullaban los corrales como almas en pena. Cada crujido, cada sombra, era una amenaza latente. Don Ramón encerró a Soledad en el cuarto pequeño, junto a la capilla vieja. Era el único lugar bendecido donde la tierra parecía resistir el mal que avanzaba. En su despacho, frente al mapa extendido, don Ramón y Elías planeaban. La plaga no era natural. Eso lo sabían ya, pero atacar un enemigo que no se ve era como pelear contra el viento. «No podemos esperar sentados», dijo Elías, su voz cargada de rabia contenida. «Si no los encontramos primero, nos van a destruir uno por uno». Don Ramón asintió. «Mañana al amanecer, formaremos cuadrillas. Buscaremos a quien esté moviendo esto desde las sombras». Elías apretó la mandíbula, asentando en silencio. Mientras tanto, en el salón grande, los hombres más viejos murmuraban entre sí nombres prohibidos. Mal nombre, la sombra del valle, los hijos de la tierra rota, viejas historias de pactos olvidados, de hombres que vendieron sus almas a cambio de riquezas. Y en un rincón, bebiendo tequila rancio, un forastero escuchaba en silencio. Su sombrero tapaba su rostro, pero en su cinturón colgaba una pistola diferente, vieja y grabada con símbolos que ninguno de los presentes reconocía. Esa madrugada, justo cuando la primera luz manchó de gris el cielo, don Ramón y Elías salieron a galope tendido, seguidos por 20 hombres armados. Cruzaron el río seco, el cañón de las Águilas, y se internaron en la parte más lejana de sus tierras, donde incluso los coyotes no se atrevían a dormir.
La mañana olía a tierra rota. De pronto, uno de los hombres gritó. Había encontrado algo. Era una res muerta, pero no estaba simplemente caída. Su cuerpo estaba dispuesto en una forma extraña, las patas extendidas hacia los puntos cardinales y sobre el lomo marcas profundas grabadas en círculos concéntricos. Soledad, que había insistido en acompañarlos pese al peligro, se agachó a observar. «Esto es una advertencia», murmuró. «Una firma», Elías escupió al suelo. «¿Firma de quién?» Pero antes de que pudiera responder, un silbido mortal cruzó el aire. Una flecha silbó cerca de su oído, clavándose en el tronco de un mezquite. «¡Emboscada!», gritó don Ramón. Desde 1900, los cerros, sombras armadas surgieron, disparando rifles viejos y arcos improvisados. La tierra misma parecía rebelarse bajo sus caballos. El plomo cortó el aire. Hombres y bestias cayeron. Y mientras don Ramón disparaba con precisión mortal, comprendió que aquello no era simple bandidaje. Era una guerra antigua que despertaba de nuevo, reclamando sangre. Y en lo alto del cerro, entre la polvareda, el mismo forastero del salón los observaba. Ahora, sin sombrero, revelaba su rostro, una mueca seca de odio viejo. La hacienda Alcántara no solo defendía su ganado, defendía su alma. El fuego cruzado estallaba en la quebrada. El polvo levantado por los caballos heridos formaba una bruma espesa, cegando y confundiendo a los hombres de don Ramón. Los disparos resonaban como tambores de guerra en las laderas secas. Don Ramón no dudaba. Cada bala que salía de su revólver encontraba un enemigo. Elías, con su rifle viejo de cerrojo rápido, derribaba a los que se acercaban demasiado, pero eran demasiados. Sombras escurridizas, rápidas como el viento del desierto, conocían cada piedra y cada escondite. Soledad se protegía tras una roca, rezando en voz baja, sus dedos dibujando cruces invisibles en el aire. Entonces, una corneta vieja sonó desde algún punto en lo alto. Un llamado seco, gutural, que hizo que los atacantes se retiraran de golpe, como si obedecieran a un orden antiguo e inapelable. En menos de un minuto, el silencio volvió, roto solo por el zumbido de las moscas sobre los cuerpos caídos. Don Ramón bajó el revólver, su pecho subiendo y bajando pesadamente. «¿Qué demonios fue eso?», dijo Elías limpiándose la sangre de la ceja. Soledad se puso de pie, su rostro pálido. «No luchaban para matar», murmuró, «solo para dar un mensaje». Don Ramón caminó hacia el centro de la quebrada, donde algo brillaba bajo el sol de la mañana. Era un pequeño ídolo de piedra negra, tallado con símbolos que parecían moverse si uno los miraba demasiado tiempo. Lo levantó, sintiendo un frío antinatural trepar por su brazo. «¿Qué es esto?», preguntó, mostrando la figura a Soledad. Ella retrocedió, los ojos muy abiertos. «Es un tetzacual, un sello de ruptura, un pacto hecho con tierra, sangre y hambre». Don Ramón frunció el ceño. «¿Qué clase de trato maldito hicieron en estas tierras?». Soledad tembló. «Un trato viejo, sellado cuando los abuelos de tus hombres aún eran niños. Una deuda que alguien ha decidido cobrar ahora». Los hombres heridos comenzaron a gemir y don Ramón se sacudió el escalofrío de encima. «Regresamos a la hacienda. Aquí no hay batalla que podamos ganar hoy». Mientras montaban y emprendían el regreso, la brisa les trajo otro olor, más denso, más ominoso, el de carne podrida, y desde el fondo de la quebrada, los cuerpos caídos empezaron a moverse, espasmos, lentos, dolorosos, como si la propia tierra se negara a soltarlos. Don Ramón clavó las espuelas en su caballo. «¡Corran!», rugió. Porque en esas tierras rotas hasta los muertos podían pelear. Los caballos galopaban desbocados, resoplando espuma y miedo, mientras la hacienda Alcántara aparecía en el horizonte,
una mancha blanca entre el mar de polvo y miedo. Don Ramón volteó apenas para mirar atrás. Las figuras caídas en la quebrada ya no eran hombres. Sus cuerpos deformados caminaban torpes, sus rostros cubiertos de tierra y sangre seca, impulsados por una voluntad que no era humana. El sol, alto y despiadado, no les hacía mella. Llegaron a la hacienda entre gritos de alerta. Los peones abrieron de golpe las puertas del corralón y los hombres entraron a todo galope, cerrándolas a tiempo justo para ver las primeras sombras asomar entre los cactus. Don Ramón desmontó de un salto, sacando su rifle. «Formen línea en la muralla. Ahora». Los hombres, temblorosos, obedecieron. Los disparos tronaron en el aire, el eco rebotando entre las piedras secas. Pero las criaturas no sentían miedo. Cada bala que los alcanzaba arrancaba pedazos de carne podrida. Sí, pero ellos seguían, avanzando, tambaleantes, arrastrando pies desnudos y manos crispadas. Soledad apareció entre los hombres, su rostro sereno, una rama de pirul en la mano derecha y una jarra de barro en la izquierda. «No disparen a la cabeza», gritó. «No sirve. Apunten al corazón o quemen los cuerpos». Elías la miró incrédulo. «Quemar cuerpos en medio de un asedio. Es una locura. Es la única forma», insistió Soledad, su voz afilada como navaja. Don Ramón, confiando en su instinto, tomó una antorcha encendida y la arrojó sobre un bulto de leña apilada cerca de la muralla. El fuego se elevó rugiendo como una bestia liberada. Uno a uno, fueron lanzando antorchas y botellas de aceite sobre las criaturas. El aire se llenó de un olor nauseabundo, mezcla de carne quemada y tierra mojada. Las criaturas chillaban, un sonido inhumano que helaba la sangre. Se retorcían en las llamas, golpeando la tierra con furia desesperada. La batalla duró hasta que el sol comenzó a caer. Cuando por fin todo quedó en silencio, la hacienda parecía un campo de guerra. El suelo cubierto de cenizas, el aire cargado de humo negro, los hombres medio muertos de cansancio y horror. Don Ramón se apoyó contra la muralla, respirando hondo. «Esto no fue un ataque para vencer», dijo, su voz ronca. «Fue una advertencia». Soledad se acercó, sus manos temblando. «Alguien desenterró viejas deudas», murmuró. «Y no van a detenerse hasta ver esta tierra seca y esta casa vacía». Don Ramón miró hacia el horizonte, donde el sol moría envuelto en sangre. «Entonces vamos a resistir», dijo con los dientes apretados, «hasta el último maldito aliento». Pero en lo profundo del desierto, bajo un cielo estrellado y cruel, un hombre de rostro conocido preparaba el siguiente golpe. Y en sus manos, un pergamino antiguo brillaba con una luz enfermiza. La verdadera batalla aún no había comenzado. La noche cayó como una losa de plomo sobre la hacienda Alcántara. El humo de los cuerpos quemados seguía flotando, dibujando figuras fantasmales en el cielo estrellado. El silencio era tan denso que cada crujido de madera, cada soplo de viento, hacía que los hombres tensaran los gatillos. Dentro de la capilla vieja, don Ramón, Elías y Soledad se reunieron buscando respuestas que no llegaban. El farol colgado en el centro oscilaba, lanzando sombras largas sobre las paredes desconchadas. «No podemos seguir esperando a que nos ataquen», dijo Elías, su voz dura. «Tenemos que llevar la pelea a ellos». Soledad negó con la cabeza. «No es tan simple. Ellos no son bandidos comunes, sirven a algo más grande, algo que fue despertado». Don Ramón la miró fijamente. «¿Qué es exactamente eso que fue despertado?» Soledad bajó la mirada como si le pesara decirlo. Una antigua promesa. Cuando las primeras familias llegaron a estas tierras, hicieron pactos con espíritus de hambre y sequía. Prometieron sangre a cambio de prosperidad. Elías soltó una carcajada, amarga,
¿Y ahora venimos a pagar una deuda que ni firmamos? Soledad alzó la vista, sus ojos brillando. La tierra no olvida, el linaje paga, aunque los hombres no recuerden. Don Ramón se pasó una mano por el rostro, la fatiga marcando cada línea de su piel. ¿Y quién es el que está cobrando? Soledad dudó, pero al fin susurró. Urbano Vidal. El silencio cayó como un hachazo. Urbano Vidal, el viejo rival de don Ramón, dueño de tierras marchitas, siempre a la sombra del imperio Alcántara. Un hombre que sonreía con los dientes, pero asesinaba con los ojos. Don Ramón apretó los puños. Sabía que era una víbora, pero no sabía que era un maldito brujo. Soledad asintió. Él encontró los antiguos pergaminos, sabe cómo invocar la plaga, pero para completarlo necesita algo más. Elías frunció el ceño. ¿Qué? ¿Soledad? Respiró hondo, como quien teme nombrar a la muerte. Necesita el corazón del dueño de estas tierras. Tu corazón, don Ramón. La sala se estremeció con la fuerza de esas palabras. Don Ramón no respondió de inmediato, solo miró hacia la cruz de madera en la pared, su sombra deformándose bajo la luz del farol. Entonces, dijo al fin, su voz como un disparo seco, tendrá que venir por él. Y mientras la noche avanzaba, un grupo de jinetes fantasmales cabalgaba bajo la luna, acercándose a la hacienda. Sus caballos no relinchaban. Sus armas no brillaban, solo la muerte avanzaba. Con ellos en silencio. La primera señal fue el silencio. Ni el ulular del búho, ni el raspar de los grillos. Solo un vacío espeso, como si el desierto contuviera el aliento. Don Ramón estaba en la azotea de la hacienda, escaneando la oscuridad cuando lo vio. Sombras montadas, avanzando en fila lenta, envueltas en un polvo extraño que no nacía de sus caballos. Elías subió a su lado, el rifle en mano. ¿Son hombres? Don Ramón entrecerró los ojos. Son heraldos de muerte. Las campanas de la capilla sonaron 3 veces, una señal convenida. Todos a las armas. Los hombres de la hacienda corrieron a sus puestos, encendiendo antorchas, cargando rifles y escopetas. Los más viejos amarraban escapularios a los rifles. Los jóvenes se persignaban con manos temblorosas. Soledad, en la entrada, rociaba la tierra con agua de pirul bendecida, murmurando rezos en voz baja. Los jinetes llegaron a 100 metros de la muralla y se detuvieron. Uno de ellos desmontó. Era Urbano Vidal. Vestía un traje oscuro, viejo, como arrancado de un ataúd. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos, y en sus manos llevaba algo envuelto en un paño rojo. Con paso lento, caminó hacia la entrada principal. Don Ramón bajó de la azotea. Se adelantó hasta quedar frente a las puertas cerradas, a solo 10 pasos de distancia. «Vidal», rugió. «¿Vienes a morir, cabrón?» Urbano sonrió, mostrando dientes amarillos. «No, Ramón. Vengo a cobrar lo que me pertenece». Con un gesto brusco, desenvolvió el paño rojo. Dentro había un corazón humano aún latiendo, cubierto de tierra seca. Los hombres detrás de don Ramón retrocedieron, horrorizados. «Este», dijo Urbano, «yo fue el primero. El viejo Mateo, tu capataz en las cruces». Don Ramón apretó los puños hasta que sus nudillos palidecieron. Urbano lanzó el corazón contra la tierra. Al tocar el suelo, un temblor leve sacudió toda la hacienda, como si algo debajo de ellos se despertara. Entonces el cielo se rompió, un trueno seco estalló sin tormenta. La tierra se abrió en grietas, y de ellas comenzaron a surgir figuras encorvadas, seres de carne seca y ojos vacíos, armados con machetes oxidados y sogas podridas. Elías disparó primero. El balazo voló la cabeza de una criatura, pero otra tomó su lugar de inmediato. «¡A la muralla! ¡Aguanten!», gritó don Ramón.
El ataque fue brutal. Las criaturas trepaban las paredes como hormigas. Los hombres disparaban, cortaban, golpeaban con las culatas, pero eran superados por la marea de horror. Dentro de la casa grande, Soledad encendió un círculo de fuego con aceite, protegiendo a los niños y mujeres refugiados. Pero las llamas no duraban. El viento parecía apagarlas con manos invisibles. Don Ramón peleaba como un demonio, su revólver tronando sin pausa. Elías, a su lado, cubría su flanco derecho, pero un machetazo le abrió el brazo y lo hizo caer de rodillas. «¡Elías!», gritó don Ramón disparando para cubrirlo. Con esfuerzo Elías se levantó, sus ojos encendidos de furia. «¡No me llevan vivo, carajo!». Mientras tanto, Urbano observaba desde lejos, como un sacerdote satisfecho en medio de un sacrificio. El suelo tembló de nuevo, y una grieta mayor se abrió justo frente a la puerta principal. De ella emergió una figura distinta, alta, cubierta de vendas negras, con garras brillantes como cuchillos nuevos. Soledad, desde la capilla, reconoció lo que era. «¡Un nahual de hambre!», gritó. «Es su ejecutor». Don Ramón apuntó su rifle, pero antes de disparar, la criatura ya estaba sobre él. Un choque brutal, un disparo al aire, y luego el polvo se tragó la escena. La batalla por la hacienda Alcántara había entrado en su hora más oscura. El polvo se despejó por un instante, revelando una escena de pesadilla. Don Ramón estaba en el suelo, su rifle perdido entre la arena, mientras la criatura envuelta en vendas negras se cernía sobre él, garras levantadas para dar el golpe final. Entonces, un disparo seco rompió el aire. La cabeza de la criatura estalló en una nube de ceniza y vendas rotas. Elías, con el brazo vendado a la prisa y un fusil prestado, había acertado desde lo alto de la muralla. Don Ramón rodó, recobrando el aliento, y vio a su viejo amigo asentirle. Desde lejos, una sonrisa torcida en el rostro. Pero no había tiempo para agradecimientos. Los muertos seguían atacando, imparables. El calor del fuego, la pólvora quemada y el miedo mezclaban el aire en un espesor irrespirable. Dentro del círculo de fuego, Soledad se arrodilló, abriendo su bolsa de cuero. Sacó de dentro un pequeño bulto, sal de la tierra vieja, hojas, de pirul y un medallón roto. «Madre tierra, espíritu del valle», murmuró con voz quebrada, «si alguna vez escuchaste a tus hijos, escúchame ahora». Con dedos firmes, enterró el medallón en la tierra y vertió sobre él la sangre de su propia palma cortada. El suelo vibró. Lejos, en las líneas de combate, don Ramón sintió el cambio. Un rumor nuevo, como un murmullo profundo, desde el corazón de la tierra. Los muertos comenzaron a vacilar. Algunos cayeron de rodillas, otros retrocedieron, confundidos. Soledad, pálida pero decidida, alzó las manos al cielo. «Ahora, don Ramón», gritó. «Ahora pueden caer». Entendiendo sin necesidad de más palabras, don Ramón cargó su revólver y avanzó. Cada bala encontraba su marca, cada machete oxidado caía de manos huesudas. Elías, apoyado en un muro medio derrumbado, gritaba órdenes y disparaba a quemarropa. Los hombres recobraron el valor. La línea se fortaleció. La hacienda, esa vieja dama herida, rugió de nuevo a través de ellos. Pero Urbano Vidal no estaba vencido. Desde su posición vio cómo su ejército de muertos se deshacía. Su rostro, normalmente frío, se contorsionó en un rictus de odio puro. «Malditos sean», susurró. Metió la mano en su gabán y sacó su último recurso, un pequeño espejo de obsidiana, tallado con símbolos que parecían sangrar bajo la luz de la luna. Alzándolo hacia el cielo, comenzó a recitar palabras prohibidas en una lengua que sabía mejor no pronunciar. El cielo, hasta entonces claro, se cubrió de nubes negras como hollín. El viento se tornó huracán.
La tierra tembló con fuerza, y desde las grietas un nuevo enemigo emergió. Bestias sin forma, hechas de lodo y ceniza, sin ojos, pero con bocas llenas de dientes afilados. La batalla aún no había terminado. Había entrado en su fase final. El cielo rugía como una bestia enloquecida. Las nubes negras giraban en espirales, ocultando la luna, mientras los nuevos horrores, las bestias de lodo y ceniza, avanzaban en tropel hacia la hacienda. Los hombres de don Ramón, ya extenuados, formaron un último muro frente a las puertas. Sabían que esta sería su última defensa. Don Ramón montó su caballo una vez más, su figura recortada contra el resplandor rojizo de los incendios. A su lado, Elías, herido pero firme, cargaba un machete ensangrentado en una mano y un rifle en la otra. Soledad estaba en el centro del patio, rodeada de marcas rituales y llamas bajas, sudando oraciones antiguas, su alma anclada a la tierra misma. Desde el otro lado del campo abierto, Urbano Vidal avanzaba a pie. Su espejo de obsidiana brillaba como un agujero en la noche. Don Ramón espoleó su caballo hacia adelante, sin miedo. «Vidal», tronó su voz, rasgando el vendaval. «Esta tierra no se entrega, malnacido». Vidal sonrió, una sonrisa podrida. «Esta tierra ya no te pertenece, Alcántara. Nunca fue tuya, solo la cuidabas, hasta que yo reclamara lo que es mío, don». Ramón desmontó su revólver en la mano. «Entonces ven a reclamarla si tienes los huevos». Vidal avanzó, cubierto por la sombra de las bestias invocadas. Sus dedos murmuraban hechizos invisibles en el aire, cada palabra más pesada que la anterior. Don Ramón disparó primero. El balazo voló el espejo de obsidiana en 1000 pedazos. Un alarido inhumano, agudo como cuchilla, se alzó desde el fondo mismo del suelo. Las bestias de lodo vacilaron, como titubeando en su existencia. Vidal tambaleó, su hechizo roto, pero su odio intacto. Con un grito de furia, sacó una daga curva de hueso y corrió hacia don Ramón. El choque fue brutal. Vidal atacaba como un hombre poseído, rápido y desesperado. Don Ramón resistía con fuerza bruta, esquivando las puñaladas, devolviendo golpes secos como martillos. Elías quiso correr a ayudar, pero Soledad lo detuvo. «¡No!», gritó. «Este duelo debe ser solo entre ellos. El destino de la hacienda, de sus almas, estaba sellado en ese enfrentamiento». Vidal logró rozar el costado de don Ramón con la daga, abriéndole un tajo sangrante. Don Ramón retrocedió un paso, luego otro, pero en su mirada no había miedo, había furia, había amor por su tierra, por su gente, por su nombre. Con un rugido salvaje, don Ramón embistió a Vidal, haciéndolo caer de espaldas al polvo. La daga voló de su mano. Don Ramón se arrodilló sobre él, su revólver apuntándole al pecho. «Aquí se acaba, perro», escupió entre dientes. Vidal, sin embargo, rió. Una risa rota, amarga. «Mátame, y la maldición nunca se romperá. Yo soy solo el primer clavo en tu ataúd, Alcántara». Don Ramón apretó el gatillo. Un disparo, un eco, una grieta más en la noche. Vidal se quedó inmóvil, el polvo tragándose su última carcajada. Al caer su cuerpo sin vida, las bestias de lodo comenzaron a deshacerse, sus formas derrumbándose en charcos grises. El viento se calmó. El cielo abrió un claro, dejando que la luna bañara la hacienda en luz plateada. Los hombres de don Ramón, cubiertos de sangre, humo y polvo, dejaron caer sus armas. Habían resistido, habían ganado, pero la victoria tenía el sabor amargo de la sangre y de las promesas rotas. Don Ramón cayó de rodillas, exhausto, la herida en su costado manando sangre caliente sobre la tierra reseca. Soledad corrió hacia él, llorando en silencio.
Elías llegó cojeando, dejando caer el machete a su lado. ¿Está muerto?, preguntó. Don Ramón asintió, los ojos clavados en el cadáver de Vidal. Pero su sombra aún respira en esta tierra, murmuró. Porque las deudas más antiguas no mueren con una bala, solo cambian de dueño, y la hacienda Alcántara aún tenía cuentas pendientes. El amanecer encontró a la hacienda Alcántara en silencio. El humo de los fuegos nocturnos aún flotaba sobre los campos, como espíritus que se negaban a abandonar el mundo de los vivos. El olor a sangre, pólvora y tierra quemada impregnaba cada rincón. Los hombres heridos descansaban en los corredores, vendados con trapos viejos, mientras las mujeres limpiaban la sangre seca de las paredes con lágrimas en los ojos. El eco de los disparos todavía parecía vibrar entre las piedras. Don Ramón se mantenía en pie frente a la capilla, su brazo vendado, su mirada fija en el horizonte, como si desafiara al propio sol a atreverse a salir. A su lado, Elías, con la camisa rota y un bastón improvisado, encendía un cigarro con manos temblorosas. «Ganamos», murmuró casi como si no pudiera creerlo. Don Ramón no respondió. Sabía que en tierras como esas nadie gana de verdad. Solo se sobrevive hasta la próxima batalla. Soledad salió de la capilla, pálida pero serena. «La tierra aceptó el sacrificio», dijo en voz baja. «Por ahora nos concede una tregua». Don Ramón la miró, sus ojos oscuros como el fondo de un pozo. «¿Por ahora?», Soledad asintió. El odio que Urbano Vidal despertó no desaparece tan fácil. La deuda de sangre sigue viva, escondida en las raíces, en las piedras, en la memoria del polvo. Don Ramón cerró los ojos un momento, sintiendo el peso de generaciones caer sobre sus hombros. Luego miró a su gente. Los rostros curtidos por el sol, los ojos endurecidos por el miedo, las manos dispuestas aún a empuñar el fusil si era necesario. «Entonces resistiremos», dijo al fin. Como siempre, el sol rompió al fin el horizonte, bañando las tierras áridas en un manto de luz dorada. La hacienda, herida, pero de pie, parecía un guerrero viejo que aún sostenía la espada, temblando pero invicto. Soledad se persignó en silencio. Elías echó el humo de su cigarro hacia el cielo, y don Ramón, el vaquero millonario, apoyó su mano en la empuñadura de su revólver, sabiendo que mientras pudiera respirar, mientras sus botas pisaran esa tierra sagrada, ningún demonio, ni de este mundo ni del otro, le quitaría su marca. El viento del desierto llevó sus palabras, casi como una oración. «Aquí», mando yo, y el desierto, eterno y silencioso, pareció asentir.